estar la familia, la Nueva Jerusalén reunida. Amén. Disfrutando de la presencia del Espíritu Santo. Somos una familia hermosa. ¿Cuántos lo creen? Somos la verdadera familia. Donde usted vaya, donde usted esté, y esté un hijo de Dios, esa es la verdadera familia. Porque nos une un solo Dios, un solo Santo Espíritu, que hemos sido redimidos y comprados por su preciosa sangre. Amén. Gloria a Dios. Y de esta manera vamos a estar abriendo nuestras Biblias. Amén. En Efesios capítulo 4. Vamos a estar leyendo el capítulo 4, versículos del 1 al 7. Y ahí mismo, seguidamente, también vamos a estar leyendo Efesios capítulo 11. Perdón, en el mismo capítulo 4 vamos a estar leyendo el versículo 11 al 13. Amén. Y he titulado esta enseñanza: el poder de la iglesia está en la unidad. Dígale al que tiene a su lado: el poder de la iglesia está en la unidad. Amén. Y leemos la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, con amor. Repita conmigo: soportando con paciencia los unos a los otros, con amor. Vuélvalo a repetir en voz alta. En amor. Versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén. Vámonos seguidamente al versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Repita conmigo: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pueden sentarse. Amén. Padre bendito Dios, te adoramos, te bendecimos, te damos toda gloria, toda honra y todo honor, porque tú eres bueno, Señor, y bueno en gran manera. Mi alma te alaba y te bendice en esta vigilia, en este lugar, unidos, Señor, en el Espíritu. Estamos unidos como hermanos, Señor, en este lugar, para bendecir tu nombre. Yo me pongo en esta hora, Señor, en tus manos. Hay un pueblo que vino a adorarte, pero también vino, Señor, a escuchar tu palabra. Y yo te pido que sea usted, mi Dios, ministrando a tu pueblo, ministrando mi espíritu, mi alma, mi ser, Señor, para no hablar palabra humana, sino una palabra que viene directo de ti, Señor.
Ahora mismo, Señor, declaro tu sangre preciosa sobre mí, sobre este pueblo. En este altar ministramos, Señor, ese poder, esa unción que rompe cadenas, ataduras mentales. Declaramos las mentes libres, declaramos los aires limpios, declaramos que tu palabra corre velozmente y hace su efecto por el cual ha sido enviada, y declaramos que tu Santo Espíritu comienza a hablar y ministrar, Señor. Gracias te doy, papito lindo, porque tú estás en medio de tu pueblo. Gracias te doy, Señor Jesucristo, porque tú te paseas en esta congregación, Señor. Como lo dice el libro de Apocalipsis, que tú tienes sostenido a los pastores y te paseas en medio de la congregación de tu pueblo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo unido dice: amén. Amén, aleluya. Hermosa vigilia. Hemos entrado en el calor de la presencia del Espíritu Santo. Saludo a los pastores, les bendigo a cada hermano, a cada hermana, amén. Si hay algún hermano de otra congregación, le bendecimos, amén, le bendecimos. ¿Saben cuál es lo más bello de esto? Que somos una gran familia. Que aquí no hay distinción de raza, ni de colores, ni de rango, ni de dominaciones, ni de yo soy de la 1, ni yo soy de la 2, ni de la 3, ni nada de eso. Aquí somos un cuerpo, uno solo, como está escrito en la palabra de Dios. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Y para poder entrar en la enseñanza de esta noche, el poder de la iglesia está en la unidad. Vamos a dar un concepto y unos ejemplos de unidad para poder entrar en la enseñanza, amén, antes de entrar a la enseñanza. Concepto de unidad según el diccionario bíblico, el punto de vista secular, implica la propiedad de todo ser en virtud de la cual no puede dividirse, sin que su esencia se destruya o se altere. Es decir, para que algo tenga unidad, es necesario que se mantenga dentro de su concepción. Si se altera, si se divide, si se altera, si se divide, si de alguna manera se trata de destruir, pues obviamente el concepto de unidad ya dejaría de ser y existir. Amén. Vamos a ilustrar el concepto de unidad con dos ejemplos. Y el primer ejemplo, cuando están disfrutando de este airecito sabroso, aquí está más frito, aquí arriba. Estoy disfrutando de este frito, ¿verdad? Que es una bendición poder disfrutar del aire que está acá, del aire acondicionado, de los aire acondicionados. Pero para que ese aire funcione, y aquí debe haber alguien que sabe de lo que voy a hablar. Yo no soy técnico de refrigeración, pero quizás aquí hay alguien que entienda que para que los aires acondicionados funcionen, tiene que tener la unidad perfecta, ¿cierto? Tiene que tener la unidad en buen estado. Y nosotros ahorita estamos disfrutando de un ambiente fresco en este templo, un ambiente fresco que como resultado de algo que hemos denominado la unidad del aire acondicionado. El aire acondicionado funciona porque tiene una unidad, y Dios guarde estos aires. Pero yo tenía un aire allá en el taller y se dañó la unidad. Se dañó la unidad del aire acondicionado.
y dejó de enfriar. Y nos tocó decir, pastores, que buscar un técnico que arregle el aire acondicionado. ¿Por qué llamamos ese aparato unidad de aire acondicionado? Lo llamamos unidad porque tiene una serie de elementos que obviamente todos ellos combinados en su trabajo, en su función, en su tarea, son los que nos permiten a nosotros de disfrutar un ambiente agradable como el que tengo yo aquí en mi espalda. Amén. Como por ejemplo, una unidad de aire acondicionado, la unidad tiene un motor o una bomba. Se le puede llamar motor o bomba. Y el trabajo del motor o de la bomba es mover el fluido. Amén. Los que saben aquí de aire, el hermano me está haciendo con la cabeza, me está respaldando y dice que es así. Yo saqué unos conceptos y lo anoté, por supuesto, porque no sé de refrigeración. Amén. Ay, aquí está el técnico. ¿Estoy en lo correcto? Ok. Tiene una serpentina y tiene su función. Y no es igual la función de la serpentina a la de la bomba, pero es una función necesaria. Amén. Porque la serpentina enfría, pero también tiene un ventilador que trabaja en beneficio del motor. Porque el ventilador enfría el fluido que va a pasar a través de la serpentina para que pueda trabajar más eficientemente. ¿Cierto, varón? Y desde luego tiene unos cables eléctricos, porque a fin de cuentas, si usted tiene una unidad de aire acondicionado sin cable eléctrico, usted no tiene nada. Si no tiene los cables eléctricos, eso no va a funcionar. ¿Estamos? Amén. Todo ese conjunto de elementos de piezas que están dentro de esa unidad o dentro de ese aparato, eso es lo que llamamos la unidad del aire acondicionado. Si todos ellos, todos esos elementos que le acabo de mencionar, trabajan a la perfección, yo le aseguro que usted y yo no vamos a pasar calor. Amén. No vamos a padecer, porque cada pieza está en su lugar haciendo su función correcta para que pueda funcionar la unidad del aire acondicionado. De igual manera, lo mismo acontece con otro término, otro ejemplo, que de pronto al escucharlos nos crea mezcla de sentimiento y de temor. Y es la unidad de cuidados intensivos. Cuando a mí me hablaron que mi hijo estaba en la unidad de cuidados intensivos, yo no me paralicé tanto como cuando me llamaron a darme la noticia de que había tenido un accidente. Pero cuando yo le digo a mi hija, ¿cómo está? ¿Está vivo o está muerto? No, mami, está vivo. Yo le dije, bueno, mientras hay vida y esperanza. Pero no me habían dicho que estaba en cuidados intensivos. Cuando ya yo me estoy alistando para viajar y me dice, escucho, no me lo dijeron, no escuché, que estaba hablando por teléfono
y le iban a hacer transfusión de sangre porque estaba en cuidados intensivos, se me paralizó todo. Porque cuando a ti te hablan que alguien está en cuidados intensivos, se te erizan hasta los pelos. Porque es como que ya está una persona de estado crítico. Pero también podemos entender que también es como un reposo en nosotros porque van a estar mejor cuidados. Amén. ¿Por qué se llama unidad de cuidados intensivos? Aquí está la doctora Gladys. ¿No vino? ¿Por qué se llama unidad de cuidados intensivos? Porque hay un conjunto de personas, de médicos, de enfermeras, un conjunto de medios, de aparatos que están dedicados a la labor concreta para la atención continua y específica de un paciente. Para uno llamarle a una habitación cuidados intensivos o unidad de cuidados intensivos, no se necesita ser médico, ¿cierto, licenciada Joana? Para pensar que allí tienen que estar una serie de aparatos, no hay que ser médico para uno pensar si hay una habitación, hay una unidad de cuidados intensivos, tiene que haber una serie de aparatos disponibles para cualquier urgencia, para cualquier emergencia que sufra un paciente que está ahí. Y los que están allí tienen que tener una serie de adiestramientos. Tengo un sobrino que él es médico intensivista y él está en la área de cuidados intensivos. Tengo una sobrina que ella es fisioterapeuta y está exclusivamente en la área de cuidados intensivos, en la que cuando están entubados, los succiona, cuando les saca por esa manguerita que a veces le hacen algo acá, una traqueotomía y tienen que estar lavándole, limpiándole. Ella se dedica en esa área. Tienen que estar ahí. Hay aparatos. Cuando yo entré a ver a mi hijo, cantidades de aparatos, lo tenían así, todo en su cuerpo, en su pecho, exclusivamente en esa área. Maquinarias especiales para cualquier emergencia que sufra el paciente que está ahí. Si en una unidad de cuidados intensivos no hay un aparato para una emergencia, como por ejemplo, alguien que le dé un infarto y esté en cuidados intensivos, y no hay un aparato de electricidad para revivir a un paciente que ha sufrido un infarto cardíaco, y no hay un aparato que uno le llama un tanque de oxígeno, ¿qué dice uno? No, déjate de cuento, eso no es ninguna sala de cuidados intensivos, porque esos aparatos es necesario que estén ahí para cualquier emergencia que se presente. Amén. Gloria a Dios. Si no hay nada de esto en una sala de cuidados intensivos, quiere decir que eso no sirve, que no está funcionando bien. Amén. Ahora, vamos a dar el concepto de la unidad desde el punto de vista cristiano. Les hablé desde el punto de vista natural, físico, poniéndole como ejemplo la unidad del aire acondicionado para que funcione y enfríe los aires acondicionados. Le puse de ejemplo la unidad de cuidados intensivos, que para que funcione bien tiene que tener todos los aparatos médicos
todo el personal especializado en la área de cuidados intensivos. Ahora bien, unidad desde el punto de vista cristiano. Es un estado de armonía, amor y propósito, compartido entre los creyentes en Jesucristo, basado en una conexión espiritual profunda con Dios y con otros hermanos en la fe. Ahora vamos a aplicar estos ejemplos a la vida cristiana. Así como una unidad de aire acondicionado sin sus piezas no funciona y no sirve, y también así como una unidad de cuidados intensivos que no tenga sus especialistas para el tratamiento de enfermos críticos no sirve. De esa misma manera, para llamar a las cosas espirituales desde el punto de vista de la iglesia, nosotros como iglesia del Señor Jesucristo necesitamos recapacitar. Porque al fin de cuentas, para que haya unidad, es necesario que la esencia de lo que llamamos unidad no se fragmente. Y Dios ha venido hablando, y Dios dio ese lema, es porque Dios está preocupado por la unidad de la iglesia. Dios está llamando a la unidad. Amén. La unidad no se puede fragmentar para que no se divida, no se altere y no se destruya. Porque si se divide, se altera, se destruye, entonces deja de servir en su función de unidad. Cuán importante es la unidad en el pueblo de Dios. Y el apóstol Pablo, en la lectura que acabamos de leer en Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 7, versículo 11 al 13, vemos que él comienza diciendo de esta manera, que estaba preso. Y aunque estaba pasando por muchas aflicciones, y muchas de ellas que estaba en prisión, aislado de todo, y sobre todo padeciendo por amor de Cristo. Yo veo acá al apóstol Pablo en prisión. Y lo veo como ejemplo de admiración, porque no veo un hombre quejándose en prisión. Que aunque él estaba preso, la palabra de Dios no estaba detenida, no estaba presa. Porque él ahí, lleno del Espíritu Santo, con ese amor y esa pasión con que le caracterizaba al apóstol Pablo, encerrado ahí en un cuartico en prisiones, él escribía a la iglesia y orándole al Señor, él le oraba, le rogaba al Padre, porque él se preocupaba por la unidad de la iglesia. Yo no veo al apóstol Pablo prisionero quejándose. Yo no veo un apóstol Pablo diciendo: yo estoy preso aquí, Señor, envíame tus ángeles para que me saque, como lo hizo en una oportunidad en la iglesia de Filipo, cuando estaba preso Pablo y Silas, y dicen que estaban unánimes en el espíritu adorando, y de repente hubo un estruendo y las prisiones salieron. Él fue libre en esa ocasión, pero aquí estaba prisionero en Roma.
causa del Evangelio, por causa de Jesucristo. Y el apóstol Pablo podía orar: Señor, líbrame de estas prisiones, de estas cadenas. Sin embargo, es admirable porque esa no fue la oración de él. Él rogaba por la unidad de la iglesia, que la iglesia haya una conciencia de unidad. Él oraba porque él sabía que lo que podía producir perfección en la vida de la iglesia es el sentido de la unidad. Y yo veo aquí un mensaje profético, porque aunque para ese tiempo él estaba orando para las iglesias de ese tiempo, yo no puedo visualizar que ya él estaba profetizando lo que se iba a vivir en este tiempo. Cada quien por su lado, cada quien en lo suyo, cada quien pensando en su bienestar. Y lo que menos a veces se piensa es en la unidad. La unidad se ha fragmentado, la unidad se ha dividido, porque cada quien está yendo por su lado, buscando lo suyo propio, y que el amor de muchos también se ha enfriado. Y es triste, es lamentable, porque el apóstol Pablo le rogaba al Padre por la unidad de la iglesia. Miren, mis amados, una iglesia puede ser extremadamente carismática, pero si no tiene sentido de unidad, sus piezas van a estar alteradas y afectadas. Y si al estar alteradas y afectadas, así de esa manera, no va a cumplir la función que Cristo le delegó y le asignó en la tierra. Por eso que tiene que haber una perfecta unidad, para poder cumplir el propósito por el cual usted y yo estamos aquí en la tierra. Para que haya unidad, uno de los elementos imprescindibles debe ser la integridad. Y en el pueblo de Dios hoy en día también se ha perdido la integridad. La palabra integridad significa de una sola pieza, de una sola condición, sin mudanza alguna. Persona firme en sus convicciones, que así como ama a Dios, ama también a su prójimo. Aleluya. Por tanto, el apóstol Pablo entiende que la unidad es el elemento fundamental para el éxito de la vida de la iglesia. La unidad se da en medio de la diversidad. El apóstol Pablo plantea que la diversidad, es decir, la iglesia, es una unidad porque tiene muchas piezas. Para que la unidad del aire funcionara, cada pieza tenía que estar en su lugar. ¿Ustedes se imaginan que esas piezas de la unidad se invirtieran? ¿O que los cables se invirtieran? ¿Qué iba a suceder? Una explosión. Amén. Entonces, la unidad tiene muchas piezas. Y hago una pregunta. ¿Quiénes son las piezas? Las piezas somos
nosotros. Cada uno de nosotros somos una pieza con diferentes funciones. Y es por eso que la iglesia es una unidad. Quizás usted no tiene la misma función que tiene su hermano, que tiene la hermana. Cada quien tenemos funciones diferentes. Amén. Para la labor de la iglesia. Y es necesario que entendamos que todos no somos iguales dentro del cuerpo de Cristo. Pero todos tenemos un mismo propósito. Y ese propósito en común es trabajar para el reino de Dios y extenderlo. Él murió en una cruz, derramó su sangre, nos dio el ejemplo de servicio. Él vino a servir y no a ser servido. Nos dio el mayor ejemplo de amor. Y Él vivió la perfecta unidad. Porque cuando estaban creando la tierra, la creación, ahí estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. Y todo lo hicieron perfecto, porque desde la eternidad había una unidad. Amén. Y en el capítulo 4 del versículo 7 de la carta de los Efesios, el apóstol Pablo nos enseña que esa diversidad viene de la vida de los cristianos mediante los dones del Espíritu Santo. Y que esos dones del Espíritu Santo contribuyen al bienestar de todos los cristianos. Cuando la iglesia tiene un sentido de unidad plena. Una iglesia bien entendida en la unidad entiende con toda claridad que los dones no son para vanagloria, no para orgullecerse, sino para la edificación del cuerpo de Cristo. Diga, pastor. Los dones no es para hacer espectáculos. Los dones son un regalo para la edificación del cuerpo de Cristo y para darle la gloria a Dios. Amén. Y algo que ha traído la división, que nos ha alejado de esa unidad, es el celo. Cuando se manifiesta la gracia de Dios en unos más que otros, cuando se destacan unos más que otros, y a los que le buscan, porque cuando buscamos más, Él nos da más, para su gloria, para su honra. Amén. Por eso la unidad es tan importante, Pastor Emilio. Usted como director de alabanza, ustedes cuando ensayan, ustedes se imaginan que una hermana esté con el negativismo, yo no puedo, yo no entiendo, yo no quiero. Ya hay una pieza que está desubicada del orden divino. O que el baterista vaya por un lado, el teclado por el otro,
y la voz por el otro. No, hasta en el grupo de alabanza tiene que haber una perfecta unidad para que la alabanza y la adoración sea agradable al Padre y a los que estamos escuchando también. Amén. Y por eso es que el apóstol Pablo proféticamente lo estaba declarando. Porque esa esencia de la unidad se ha perdido en todos los aspectos. Y en esta noche estamos reunidos aquí como ministerio, como cuerpo de Cristo, para recordarnos el Espíritu Santo que tenemos que vivir en una perfecta unidad, en el amor verdadero en Cristo Jesús. Ser uno como el Padre y el Hijo. Ser uno en amor, ser uno en santidad, ser uno en justicia, ser uno en fe. Amén. El apóstol Pablo nos enseña unas virtudes fundamentales para que haya una verdadera unidad. Y es necesario que haya comprensión, entendimiento y sobre todo amor y comunicación. Algo que trae división es la incomprensión. Y es lo que está atacando aún en las familias, en los matrimonios, el espíritu de incomprensión. Y en la incomprensión trae división. Tiene que haber amor, tolerancia. Y la tolerancia se ha perdido. Porque si yo tengo amor, tengo que amar a mi hermano, tengo que amar a mi prójimo, pero también tengo que tener tolerancia, paciencia. Y hoy en día se ha perdido la tolerancia. No nos toleramos unos con otros. No hay paciencia de unos con otros. Cuando el que murió nos toleró todo, nos ha tenido la paciencia. Amén, así es. Y nos ha comprendido, nos ha entendido. Pero tiene que haber una comunicación y algo que aleja, algo que trae división es la falta de comunicación. Por eso es que tenemos que recuperar los valores. Y la comunicación hace parte del valor. No hay una buena comunicación, no hay un buen entendimiento. Y por eso vienen las confusiones. Porque no hay esa comunicación plena. ¿Por qué tiene que haber una unidad en la iglesia? Pregunto. ¿Por qué tiene que haber una unidad en la iglesia? ¿Por qué? Para que todo funcione bien, dice el poeta. Para perfección de los santos. ¿Por qué tiene que haber una unidad en la iglesia? Yo le doy la respuesta. Tiene que haber una unidad en la iglesia porque somos un solo cuerpo. Amén. No somos dos cuerpos, no somos tres cuerpos, somos un solo cuerpo. Dígale a que viene a su lado, somos un solo cuerpo. Y tenemos que entender que no hay dos Espíritus Santos, que no hay tres Espíritus Santos.
hay un solo espíritu. Y ese solo espíritu radica en el cuerpo del Señor Jesucristo, que somos todos los creyentes, todos los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Somos todos los que hemos sido levantados, restaurados por la sangre del Cordero de Dios. Y el apóstol Pablo tenía un pleno conocimiento que la unidad era la que nos perfeccionaba. La unidad es la que nos perfecciona para que la obra del ministerio camine bien. Y nos demostró a través de la iglesia de los Corintios que no son los dones ni el conocimiento teológico, es la perfecta unidad la que lo va a mantener. Amén. Vemos que la iglesia de los Corintios era una iglesia que tenía dones, que se movían todos los dones, ¿cierto? Y vemos que estaba llena de defectos, podemos decir, ¿verdad? Era un preescolar lo que podíamos visualizar ahí. Andaban como niños, inmaduros, con divisiones y con celo. Vamos a leerlo, 1 Corintios 1:10. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Os ruego pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Que había en esa iglesia donde se movían todos los dones, divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Qué tremendo. Cuando no hablamos el mismo lenguaje. Porque he sido informado, fíjese, el apóstol Pablo, fundador de la iglesia, era informado, no era que él andaba pendiente, porque, mire, una de las cosas que trae la división es la murmuración. Y entonces, si alguien te informa, si alguien te informa o porque tú pides información como pastor o como fundador o como apóstol, no es un pecado. El pastor dice que no vayan a meter a los hijos de Chloe en disciplina, porque aquí la iglesia, aquí la familia de Chloe lo que están informándole al apóstol Pablo, al fundador de la obra. ¿Por qué? Porque había que traer ¿qué? Una corrección. Y hay gente que se molesta. Y a su nombre sonríe que Cristo le ama. Aquí todos estamos edificándonos, amén. Y dice que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Aleluya. Y a su nombre, y a su nombre, gloria a Dios. Y si leemos el versículo 30 de 1 Corintios, el versículo 30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación
y redención. Amén. Por Cristo Jesús estamos redimidos, santificados. La fuerza de la iglesia está en la unidad. Dígale al que tiene a su lado. La fuerza de la iglesia está en la unidad. Amén. En el capítulo 17 del Evangelio San Juan, versículo 20, vamos a leerlo. Capítulo 17, San Juan. Versículo 20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo las he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Tremendo. Esa es la perfecta unidad. Ahora yo hago una pregunta. ¿Cuál fue la gloria que Jesús nos dio? ¿Será que Dios nos dio la gloria de la competencia? ¿Será que si Jesús hizo un milagro, yo tengo que hacer dos? ¿Será que Jesús resucitó un muerto y yo tengo que resucitar dos? Esa no es la gloria. ¿Cuál fue la gloria que el Señor Jesucristo le dio a la iglesia? Dígame, pastora. La unidad del Espíritu. La gloria que se le dio a la iglesia fue la gloria de la humildad. Algo que se ha perdido hoy en día es la humildad. ¿Saben por qué? Porque la humildad produce unidad. ¿Cuál es lo contrario de la humildad? La soberbia, la altivez. ¿Cuál fue la caída de Luzbel? La soberbia, la altivez. Trajo una división. Entonces la gloria que el Señor quiere que nosotros manifestemos es la gloria de la humildad, porque la humildad produce unidad. La gloria que nos dio, ¿saben cuál fue? La gloria de la mansedumbre. ¿Cuál es lo contrario de la mansedumbre? La ira, rebeldía. Ya no se le puede llamar la atención a nadie porque se ponen iracundos, se molestan. Porque la soberbia destruye, la soberbia corrompe y la soberbia separa. Pero dos corazones humildes cuando se unen, ¿qué traen? Trae gloria, trae presencia. Porque solamente los humildes Dios atiende. Mas al altivo Dios los mira de lejos. La gloria que Dios nos dio fue la gloria de la misericordia. La misericordia produce unidad.
Cuando yo tengo misericordia por mi hermano. Cuando yo tengo misericordia, que aunque estás haciendo las cosas mal, tengo que tener misericordia. Amén. Y la gloria mayor que Dios nos dio fue la gloria del amor. Y el amor de muchos se ha enfriado. Muchos decimos amar. Dígale al que tiene a su lado, te amo. Pero cuando tienes una necesidad, muy difícil se mete la mano en el bolsillo para decir, cuenta conmigo. Ay, ay, ay. Y a su nombre, gloria. Por eso Jesús dice, Señor, yo estoy seguro y ruego a ti por la unidad de los cristianos, porque yo les he dado mi gloria. La gloria del servicio, la gloria del amor, la gloria de la misericordia, la gloria de la compasión, la gloria de la fe, la gloria de la templanza, de la gracia, de la restauración. Para que al fin de cuentas, como resultado de mi gloria en ellos puedan ser uno, de tal manera que el mundo crea que tú me enviaste y yo en ellos y tú en mí. ¿Cómo van a creer que yo los envié si andamos en división? ¿Cómo van a creer, Padre, que yo los envié si no hay amor, no hay respeto del uno por el otro? Por eso era un mensaje profético desde la cárcel. Es triste, es lamentable ver cómo se matan unos con otros espiritualmente en las redes. Hablando del ministro. Cuando el ministro cae, ¿cómo hablan? Se sacian. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la misericordia? Si somos un solo cuerpo. Estamos injertados en el cuerpo de Cristo. Cuando alguien cae, no hay misericordia, lo pisotean en vez de levantarlo, de restaurarlo. ¿Cómo el mundo va a creer que somos uno y estamos divididos cuando hay envidia, celo? Tú no puedes ir para allá. Tú no puedes hacer esto. La iglesia es de Cristo, las ovejas son de Cristo. Él murió por ti y por mí. Somos un cuerpo. Somos una iglesia. Cristo no está dividido. No tiene por qué haber contienda. Yo estoy segura de lo que tengo. Estamos seguros de lo que tenemos. Y usted tiene que estar seguro de lo que Dios le ha entregado. Entonces no tiene por qué haber celos, ni contienda, ni división. Somos unos en Cristo Jesús. Cuando Cristo venga, va a venir por una iglesia unida. Una iglesia que fue comprada por precio de sangre. Por la fe que se nos fue dada. Esa fe que una vez nos tocó y nos llegó y pudimos confesar que Jesucristo es el Señor, que fue levantado entre los muertos, que lo confesamos por nuestra boca porque creímos en nuestro corazón que fue resucitado entre los muertos para darnos vida. Y ese Cristo resucitado hoy nos dice que tenemos que vivir en la perfecta unidad. Porque Él va a venir a buscar una iglesia unida. Cuando tú recibiste a Jesús, te hiciste hija de Dios. Cuando yo recibí a Jesús, me hice hija de Dios. Cuando aquel hermano que está allá, que está en otra denominación,
que confesó que Jesucristo es el Señor, también es mi hermano. No importa que sea pentecostal, no importa que sea solo Jesús. Si confesó a Jesús como su Salvador, si tiene a un Padre que es Dios, es mi hermano y tengo que amarlo, aunque no estemos de acuerdo, aunque tenga otros pensamientos. Es mi hermano, merece respeto, merece amor. No te juntes con aquellos porque usan pantalón. No te juntes con aquellos porque se pintan el cabello. No te juntes con aquellos. Cristo murió por su iglesia. Tenemos que entender, se nos tiene que revelar la perfecta unidad de vivir en ese amor para que el mundo crea. El gran desafío de la vida cristiana es entender que en Cristo hay una perfección de unidad. Y Pablo dice, no es que yo lo haya alcanzado, pero yo prosigo a esa meta. Cada cristiano debe procurar un sentido de unidad con su hermano. Aleluya. Y culmino con esto. 2 ejemplos para cerrar. La reina Esther. Una mujer entendida. Y a su nombre. Vemos la experiencia extraordinaria que vivió Esther. Vivió la gracia a la unidad de un pueblo que se unió en un espíritu. Una mujer logró destruir los planes de un malvado que se llamaba Amán. Amán creó una trampa para los judíos y en esa trampa que creó logró su objetivo, y desde luego la intención de su objetivo iba más allá. La trampa era llevar a los judíos a la horca, era llevar a los judíos al patíbulo, era destruir a los judíos. Pero dice la palabra, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El enemigo va a querer destruirte, el enemigo va a querer hacerte cualquier cosa, pero el Espíritu de Jehová te librará de todo mal. Y la intención de Amán, si se lo vas a dar, dáselo fuerte. La intención de Amán era que los judíos murieran. Esa era la intención de Amán. Acabar con los judíos. Pero ¿saben? Fue la gracia de la unidad. Desde luego, la invitación de Esther era la oración. Pero de muy poco sirve una oración si no hay unidad. Y por eso es que a veces en el pueblo de Dios no vemos respuesta. Vamos a la hora novena, vamos a ayuno, vamos a esto y no pasa nada. Porque hay una falsa unidad. Porque después que están unidos en oración, llegan a la casa a murmurar o a hacer otras cosas. O nunca están de acuerdo. Y no hay respuesta. Pero aquí un pueblo se unió. Y mira lo que dice en el libro de Esther en el capítulo 4, versículo 15 al 16. Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Reúnelos durante 3 días, número de resurrección. Ni coman ni beban,
ni de día ni de noche. Y hacemos un ayuno de mediodía y ya estamos mirando el reloj para irnos para la casa. Y es más corto, 3 días. Y convocamos 21 días de ayuno. Bueno, y estos pastores que no tienen nada que hacer, como ellos no trabajan. Lo voy a hacer por obediencia. Y lo voy a hacer por obediencia y no vemos respuesta. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas, dijo Esther. Al igual que ustedes cuando cumplan. Con esto entonces me presentaré ante el rey. Por más que vaya en desobediencia, él me escuchará, él me oirá, y si perezco, que perezca. Fue el sentido de unidad lo que provocó en la persona de Esther y de los judíos el que la horca de Amán sirviera solo para su cuello. Fue la unidad que trajo liberación. Si los cristianos viviéramos la importancia de la unidad en la familia, la unidad en el hogar, la unidad en el trabajo, la unidad en la comunidad, la unidad en la iglesia, la unidad en los ministerios. Si los cristianos descubriéramos la fuerza de la unidad, el poder de la unidad, lo victorioso de la unidad, se desataría de una manera sobrenatural. Si descubriéramos, no tuviéramos que tener tanta persecución o preocupación por la maldad de los pueblos, porque la unidad del pueblo de Dios es capaz de destruir las acechanzas del diablo. Y con esto culmino con el segundo ejemplo de unidad. Y está en el libro de Nehemías. Mira lo que enseña la Sagrada Escritura en el capítulo 2, versículo 18 de Nehemías. Gracias a la unidad de un pueblo que estaba en dolor, un pueblo que estaba en miseria, un pueblo que estaba en agonía, un pueblo que estaba en sufrimiento, un pueblo que había regresado para ver sus muros destruidos, su templo derribado. Pero ¿qué fue lo que hizo que el templo se reconstruyera y se reconstruyeran los muros? No fue el dinero, aunque es un medio para todos nosotros, ¿verdad? Para construir sobre todo las obras que están empezando, como la del pastor Emilio. ¿Cierto? Que necesitamos finanzas para levantar ese templo, y aquí tenemos un techo, la otra iglesia tiene un techo, pero mi hermano, cuando cae esa lluvia, esos aguaceros, todavía se moja ahí en ese lugar. En estos días se le mojó el sonido, el teclado, ¿verdad? Pero aquí es donde nosotros tenemos que tener la misericordia. Aquí es donde nosotros tenemos que tener el amor como pueblo unido, como hermanos. Pero cuando hablamos de finanzas, la cosa cambia. Y a su nombre, me estoy desviando, ya voy a terminar, con esto entrego. Amén. Un pueblo que había regresado para ver su muro destruido, su templo derribado, pero ¿qué fue lo que hizo que el templo se reconstruyera y se reconstruyeran los muros? No fue el dinero, fue la unidad. Fue la unidad. Mira lo que dice Nehemías. Entonces les conté cómo la mano bondadosa de Dios había estado conmigo. Y les relaté lo que el rey me había dicho. Y al oír esto exclamaron: ¡manos a la obra! Y unieron la acción. Aquí la acción es la palabra. Accionaron la palabra.
Amén. Porque cuando yo digo que debo estar unido a mi hermano, yo debo empeñar no solamente mi palabra, yo debo empeñar mi acción. Cuando yo digo yo amo a mi hermano, yo debo accionar. Amén. La unidad se tiene que demostrar dentro del marco de la acción. Pueden subir los adoradores. Amén. La unidad se tiene que demostrar dentro del marco de la acción. Si no vemos el ejemplo de Hechos capítulo 2, mientras ellos suben, Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4. Por lo general los cristianos pensamos que en Pentecostés que el Espíritu Santo vino gracias al Pentecostés. Y el Pentecostés era una fiesta judía, ¿cierto? El Pentecostés era una fiesta judía. Pentecostés se celebraba 50 días después de la Pascua. Y el Espíritu Santo no vino como consecuencia del Pentecostés. El Espíritu Santo vino por consecuencia de la unidad. Vamos a adorar primero, Pastor K. Ya después oramos. Amén. Gloria a Dios. La noche es joven y todavía falta. Amén. El Espíritu Santo vino fue por la unidad, no por el Pentecostés. Lo que hizo posible la venida del Espíritu Santo a la iglesia no fue el Pentecostés. Era una fiesta judía lo que había en ese entonces. Lo que hizo posible la llegada del Espíritu Santo a la iglesia fue la unidad. La importancia no estaba en el Pentecostés. La importancia estaba en la unidad. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Estaban todos unánimemente juntos. Y en respuesta vino del cielo un ruido como de una violenta, como un violento viento. Un viento recio, dice la escritura. Amén. Y llenó toda la casa, donde estaban todos unánimes, unidos, en un solo espíritu y en un solo sentir. Yo te invito, iglesia, que te pongas sobre tus pies.